Hace 3,2 millones de años, un observador que no era humano se detuvo en el borde de una llanura y apuntó su curiosidad hacia nosotros. No vino a admirar herramientas ni a estudiar el fuego. Anotó otra cosa, patrones que se repetían, como surcos en la tierra. En ese instante, bajo un cielo que olía a humo y hierba húmeda, lo que más le llamó la atención no fue la supervivencia por sí misma, sino la manera en que respondíamos a la incertidumbre. Antes de seguir, lo que voy a narrar es una reconstrucción hipotética, una fábula especulativa con pie en la observación social. No pretendo presentar contacto extraterrestre como un hecho científico, ni ofrecer una receta infalible para la vida. Piensa en esto como un espejo narrativo, una historia sobre quiénes fuimos, quiénes somos y los bucles que podemos decidir romper. Imagínalo conmigo. La tarde cae. Un grupo de homínidos se reúne junto a un pozo que todavía guarda un hilo de agua después de una lluvia corta. Hay silencio y olor a barro. Las manos curtidas de varios cuerpos buscan, tantean, miden. Alguien propone cavar más profundo. Otro sugiere conservar cada gota. Otro mira al horizonte como si buscara una señal. El visitante toma nota. Cuando la amenaza aparece, sequía, depredador, enfermedad, la primera respuesta, casi automática, es cerrar, apretar el puño, almacenar, retener. Es un reflejo antiguo, una especie de freno de mano que baja sin pensarlo. Los rituales brotan de esa misma necesidad. No son solo danzas o cantos, son actos que simulan control. Se reúnen, repiten gestos, tocan objetos que pasan de mano en mano. Ensayan historias que explican por qué ciertas personas tienen más y otras menos. Estas historias sirven para ordenar el mundo y al mismo tiempo para justificar el aferramiento. Si yo hago esto, estaré a salvo. El observador anota cómo esos rituales crean identidades colectivas, el nosotros frente al ellos, y cómo esas identidades moldean las decisiones, compartir o acaparar, pelear o negociar, marchar hacia el cambio o resistirse a él. Lo que el visitante entiende es que hay una dinámica subyacente, algo que parece operar como un programa. Resistencia contra allowance, permitir. Donde la resistencia predomina, se cierra el flujo. Donde la apertura es posible, las opciones se multiplican. Esa no es una ley natural escrita en piedra, es una hipótesis, un patrón que puede observarse una y otra vez en distintos escenarios. Si esta historia te está llamando la atención, suscríbete y activa las notificaciones. Aquí exploramos relatos como este donde pasado y presente se miran al espejo. La escena en la llanura se repite en miniatura una y otra vez. Un cazador regresa con menos carne de la esperada. La comunidad debate si repartirlo poco o guardarlo para los días peores. Un niño observa cómo los mayores guardan objetos brillantes en una oquedad y aprende que el valor hay que retenerlo. Una mujer insiste en repetir un rito antes de salir a buscar comida, porque repetirlo le da la sensación de control aunque el mundo cambie. El visitante toma nota de la misma decisión. En tiempos de incertidumbre, se activan mecanismos que priorizan la seguridad inmediata sobre la experimentación arriesgada. Avanzo ahora a otro paisaje, cercano a nosotros en tiempo, pero lejano en la forma de vida. Una oficina con luz fluorescente, una pantalla, una taza de café que se enfría. Aquí aparece Michael, un contador de mediana edad con rutinas tan meticulosas que podrían dibujar un mapa de su vida. Durante años, Michael creyó que la seguridad era cuestión de cálculo, presupuestos, previsiones, control sobre cada variable. Su identidad se articulaba en torno a eso. Soy quien prevé, decía para sí mismo, y con esa frase cerraba puertas. Lo curioso es que Michael no es tan distinto del cazador que guarda carne. Ambos responden a la misma lógica. Frente a lo incierto, la orden interna es reducir la posibilidad de pérdida. En el cazador se traduce en acaparamiento de recursos físicos, en Michael en tomar decisiones que limpian la incertidumbre, rechazar ofertas ambiguas, ofrecer precios a la baja por miedo a perder clientes, decir no a propuestas que implican visibilidad,
porque visibilizar es exponerse. Un día, algo pequeño cambió el pulso de su rutina. No fue una epifanía dramática ni una apuesta arriesgada, fue una experiencia de dejar ir. Un mentor le dijo: anota lo que quieres, pero luego olvídalo. Haz tu parte y suelta el resto. Michael lo tomó como un experimento. Es importante subrayar, no era un ritual mágico ni una promesa de resultados automáticos, era un gesto para investigar su propia relación con la resistencia. Al principio, nada. La resistencia, como un muelle enrollado, no se afloja de inmediato. Michael sentía la incomodidad de permitir. Cada vez que recibía una oferta sin negociar, el viejo hábito le susurraba que estaba regalando valor. Pero él persistió en pequeños actos sencillos. Aceptó una propuesta sin hacer su habitual juego de rebajas, puso un precio más alto en un proyecto y mantuvo la cifra, anotó 3 intenciones muy concretas y dejó que su calendario siguiera su curso sin revisarlas con ansiedad 1000 veces al día. Los resultados no son una línea recta. A veces todo siguió igual, en otras ocasiones ocurrió algo que no esperaba. Una propuesta llegó unos días después, un cliente que antes dudaba anunció que quería trabajar con él, una conversación que no forzó apareció como oportunidad. No hay causalidad que podamos demostrar aquí, solo correlaciones anecdóticas y una invitación a la observación personal. Lo relevante es cómo esos pequeños sucesos comenzaron a fracturar la identidad rígida de Michael. La vieja frase «soy quien prevé» empezó a sonar menos absoluta. Al darse permiso para permitir, su campo de acción se amplió. Quiero detenerme un momento y trazar con claridad 3 pares que verás a lo largo de este relato. Patrones antiguos, manifestaciones modernas. Primero, acaparamiento físico versus acaparamiento financiero y emocional. En la llanura, guardar carne era un seguro. Hoy, guardar todo, dinero, afecto, crédito, puede convertirse en una barrera que impide recibir. Segundo, rituales de control versus rituales de conducta digital y consumo. Los actos repetidos que daban sensación de control en la prehistoria ahora se parecen a revisar obsesivamente el teléfono o seguir rutinas de consumo para simular seguridad. Tercero, formación de identidades versus roles profesionales y etiquetas personales. El soy cazador o soy curandero encuentra eco en soy emprendedor, soy frugal, soy responsable, identidades que funcionan como límites autoimpuestos. Regresemos a la llanura por un momento. En una noche sin luna, un conflicto estalla por una vasija de semillas. 2 grupos discuten y las palabras se vuelven empujones. Pronto es una pelea por la idea de quién merece. El visitante observa cómo la identidad colectiva, nosotros contra ellos, se usa para justificar posesión y exclusión. Ese mismo patrón lo encontramos hoy cuando comunidades cierran filas alrededor de creencias económicas o discursos que definen quién merece qué. La diferencia tecnológica no anula la similitud estructural. La exclusión es un mecanismo para reducir incertidumbre, una forma de asegurar recursos dentro de un círculo. En un día reciente, Linda aparece en la vida de Michael como contraste y anclaje. Linda no es optimista ingenua ni predicadora de fórmulas, es práctica y al mismo tiempo menos rígida en su relación con el control. Ella creció en una familia donde la adaptabilidad se celebraba. Su mantra era intentar, tomar nota, ajustar. Cuando Michael decide probar su experimento de permitir, Linda le ofrece ejemplos concretos. Contar su tarifa sin rebajas que él solía ofrecer, aceptar una invitación profesional que no estaba perfectamente encajada en su agenda, delegar una tarea que antes consideraba su responsabilidad exclusiva. Ese simple soporte social actúa como catalizador. En la llanura habrían existido figuras similares, alguien que sugiere repartir las semillas o que propone intercambiar en lugar de pelear. No siempre el grupo secundado era premiado, a veces la voz de la apertura era silenciada.
Aquí está otro paralelo, la red de sostén, ancestral y contemporánea, donde existen aliados que modelan la apertura, la posibilidad de cambiar patrones aumenta. Puedo sentir la tentación de convertir estas observaciones en una fórmula. Piensa en X, suelta Y y recibirás Z. Evitaré eso. La historia trata menos de fórmulas y más de reconocimiento. Reconocer la resistencia propia, observar cómo funciona, practicar permitir como ejercicio y medir los efectos. Es una invitación metodológica, no una promesa mística. Volvamos a la llanura por un tercer episodio. Durante semanas, el clima fue inestable. Un grupo alterna entre acaparar y compartir según la presión externa. Observa el visitante. Cuando la comunidad se cierra, las relaciones se tensan. Cuando algunos eligen arriesgar la seguridad inmediata para cultivar alianzas, nuevas rutas emergen. Comercio, intercambios, préstamos. La apertura es siempre un riesgo, pero también una apuesta por un flujo más amplio. En este caso antiguo, algunos prosperan, otros pierden. La historia no es binaria. Lo mismo sucede en la ciudad de Michael. Sus decisiones de permitir no garantizan éxito inmediato, pero crean ventanas. Aquí emerge la regla que el observador resume en su cuaderno. La resistencia actúa como dique. El permitir libera cauces. Eso no quiere decir que la apertura siempre traiga abundancia, ni que la resistencia sea siempre mala. A veces contener es prudente. Pero el problema aparece cuando la resistencia se vuelve automática, cuando es la primera respuesta sin reflexión. Ahí se instala un patrón repetitivo que limita opciones. Michael aprende a distinguir entre prudencia informada y autoprotección automática. En una reunión, en lugar de regatear su tarifa como siempre, decide presentar el precio tal cual. Este es mi valor. Espera la incomodidad esperada. Siente un tirón interno como cuando un músculo se tensa antes de soltar. La otra parte duda, repite razones y finalmente acepta. Lo que sorprende a Michael no es el dinero, es la nueva narrativa que se forma. Puedo ser valorado al nivel que defino. Ese pequeño cambio en la narrativa personal tiene consecuencias. Se comporta de forma diferente, negocia menos desde la escasez. Considera propuestas que antes descartaba por miedo a no controlar cada variable. Paralelo número 4, si me permites extenderlo, la velocidad también es una función de la resistencia. En las llanuras, los que se aferraban tardaban más en adaptarse cuando algo verdaderamente nuevo aparecía. Su freno de mano los mantenía en un ritmo de supervivencia reactiva. En la economía contemporánea, la velocidad de adaptación, aceptar nuevas oportunidades, pivotar, puede depender de cuánto suelo interno se haya cedido a la rigidez. No propongo que todos debamos actuar impulsivamente. Propongo que observar el freno de mano interno nos ayuda a calibrar mejor cuándo es hora de soltar. Es fácil romantizar la apertura. También es fácil demonizar la resistencia. Ninguna de las dos posturas captura la complejidad humana. El visitante extraterrestre, con su distancia analítica, parecía fascinado por cómo la misma energía que produce conflicto también puede generar colaboración, según cómo se canalice. Un gesto de resistencia puede proteger hoy y asfixiar mañana. Una apertura puede ser imprudente o ser la semilla de una red más amplia. Regreso a Michael porque su experimento se vuelve más deliberado. Ya no se trata solo de aceptar ofertas o subir tarifas al azar. Empieza a trabajar con 3 prácticas concretas que la ciencia anecdótica de su vida le sugiere. Clarificar intención, reducir intervención y observar sin juicio. Clarificar intención es decir en términos concretos qué es lo que quiere. No tener clientes, sino recibir propuestas que respeten mi hora y mi valor. Por ejemplo, reducir intervención es el acto de soltar la necesidad de microgestionar cada paso. Observar sin juicio es quizá lo más difícil. Mirar los resultados como datos, no como sentencia. No hay promesa en estas prácticas. Hay una metodología para estudiar el efecto de la propia resistencia. Aquí aparece el segundo gran paralelo. Rituales que reproducen seguridad, rutinas modernas de comprobación. En la prehistoria, repetir un canto o tocar un objeto servía para contener la ansiedad. Hoy, revisar el balance bancario cada hora, mirar notificaciones, chequear opiniones públicas, son ritos que simulan control.
Michael reconoció su rito: revisar contratos y ajustar términos hasta el agotamiento. Cambiarlo por un hábito de observar sin juicios fue un proceso lento y con retrocesos. Quiero introducir una imagen que usaré a menudo: el freno de mano. En la carretera, bajar el freno de mano impide que el vehículo avance aunque el motor intente moverse. La resistencia funciona igual. Cuando el freno está activado, las oportunidades se desvían o se frenan. Soltarlo no garantiza una autopista despejada. Puede aparecer un bache o un desvío, pero permite que el vehículo se mueva y con movimiento se abren nuevas rutas y aprendizajes. Volvamos a la llanura por último en este conjunto de escenas. Un día, un grupo decide construir un puente improvisado sobre un arroyo en creciente. Es una decisión colectiva que implica riesgo. Si fracasan, pierden recursos. Si fracasan por miedo, todos se quedan atrapados. Aquellos que votan por construir se exponen. Los que votan por esperar preservan lo conocido. El visitante anota, con cierta melancolía curiosa, que las sociedades que incorporan la posibilidad de abrir puertas tienden a diversificar su tejido social y su economía. Nuevos intercambios surgen, alianzas se tejen y con el tiempo la cultura cambia. Esa imagen de construir un puente vuelve a Michael en una forma metafórica. Cuando él decide delegar y aceptar proyectos que no controlará al 100%, está construyendo puentes. No todos esos puentes lo guiarán al éxito inmediato. Algunos colapsarán. Pero si siempre elige no intentar, nunca habrá la posibilidad de descubrir un camino nuevo. En una reunión con Linda, él confiesa su miedo. Si me suelto, ¿qué me garantiza que esto no termine mal? Linda responde con la franqueza de quien ha visto más ciclos. Nada te garantiza nada. Lo que sí está en tu mano es el tipo de riesgo que quieres asumir y cómo observas sus efectos. A estas alturas puede que te preguntes, ¿por qué un visitante de otro mundo dedicaría tanto tiempo a observar patrones humanos? La hipótesis narrativa que sostengo es sencilla. Desde la distancia, la repetición fascina. En cualquier sistema vivo, los patrones dicen algo sobre su estabilidad, su vulnerabilidad y su capacidad de transformación. Al documentar cómo la resistencia opera en nuestros ancestros y en nosotros, el observador está registrando una continuidad que atraviesa tecnología, lenguaje y organización social. Para no perder la honestidad epistémica, reitero, esto es una construcción narrativa. No estoy reclamando evidencia empírica sobre un viajero interplanetario. Estoy usando esa figura como marco para señalar una continuidad antropológica, los mecanismos de respuesta ante la incertidumbre y las formas en que moldean identidades y estructuras. La parte más interesante para mí, como narrador testigo, es que la misma dinámica puede instalar salvación o estancamiento. En un campamento, la resistencia protege durante un invierno. En otro, la resistencia impide aprender y adaptarse cuando el clima cambia permanentemente. En la ciudad, la resistencia organiza la economía personal de alguien que prioriza la seguridad hasta el punto de impedir que oportunidades legítimas florezcan. En ambos casos, la pregunta clave no es si resistir o permitir, sino cuándo, cómo y con qué conciencia se elige cada camino. Antes de cerrar este segmento, quiero trazar con precisión 3 paralelos concretos que ya hemos ido encontrando entre la llanura y la oficina de Michael. 1. Acaparamiento de recursos, aversión a recibir. En la llanura, guardar semillas es un seguro. Hoy, acumular dinero en cuentas inaccesibles o rechazar ofertas por desconfianza puede impedirte recibir alianzas que requieren confianza. 2. Rituales de repetición, rutinas digitales o de consumo. Los cantos y objetos de poder reproducían control. En la era digital, chequear pantallas o seguir rutinas de consumo son formas contemporáneas de simular seguridad. 3. Identificarse con un rol. Etiquetas personales que limitan. Soy aquel que prevé o soy frugal funcionan como límites autoimpuestos. Modificarlos abre otras posibilidades. Michael llegó a un punto en el que, después de varias pruebas y algunos tropiezos, se encontró ante un resultado que no esperaba. Una oferta considerable aterrizó en su bandeja sin que él la empujara. El pago anunciaba una cifra mayor de la que normalmente aceptaría sin regatear. La sorpresa fue doble.
Primero por la cifra, segundo porque surgió cuando él practicaba deliberadamente la no intervención. En la llanura, sería la misma sensación de recibir más caza de la esperada tras haber compartido provisiones. No es causalidad probada, es una correlación que invita a la observación. Al soltar un poco de la tensión, se abren canales que antes estaban obstruidos. Para algunos, eso será evidencia suficiente. Para otros, una anécdota. Yo, como narrador, la dejo como dato en mi cuaderno de campo. La tensión que nos lleva adelante es la siguiente. ¿Podemos sostener una identidad más abierta sin que la vulnerabilidad nos devore? ¿Hasta qué punto el permitir se convierte en negligencia? Michael se enfrenta a esa tensión en carne propia. La oferta inesperada le provoca una duda antigua. ¿Debo aceptarla sin modificarla o aplicar las defensas que siempre me salvaron? Esa duda nos deja en un punto de inflexión. En la llanura, la comunidad que abrió provisiones pudo, con el tiempo, tejer redes más sólidas. También hubo momentos en que la apertura dejó a algunos sin recursos y expuestos. Voy a detener aquí la narración de estas primeras etapas. He mostrado el patrón que el visitante observa, he trazado paralelos con la vida de Michael y su microexperimento de permitir, y he dejado claro que no se trata de un manual de éxito, sino de una invitación a observar. El lector queda ahora en el umbral. Michael tiene frente a sí una decisión que puede cambiar su narrativa personal. El observador extraterrestre, desde su distancia, registra los posibles caminos. La llanura espera nuevas lluvias, la ciudad guarda sus propios pronósticos. En el siguiente tramo, exploraremos con mayor detalle cómo estos experimentos íntimos se convierten en efectos colectivos y qué riesgos éticos aparecen cuando la idea de permitir se transforma en dogma o en herramienta de culpabilización. También volveremos a la llanura para ver qué sucedió cuando una decisión colectiva de apertura encontró resistencia externa. Pero por ahora, mantengo la vista entre la arena y los números, y dejo la pregunta flotando. ¿Qué elegimos cuando el mundo nos obliga a decidir entre apretar el freno y soltar el volante?
El observador marcó esa línea en su cuaderno. Abrir puede abrir vías, sí, pero también puede crear servidumbres nuevas si no hay algún tipo de contrapeso social. En la vida de Michael ocurrió algo parecido, aunque con matices modernos. Al aceptar sin negociar una propuesta significativa, se ganó la atención de un cliente poderoso. Aquel proyecto trajo visibilidad y dinero, pero también una demanda de disponibilidad total, de plazos imposibles y de revisiones constantes. Michael, sensible al cansancio, empezó a pagar un precio que no había calculado. Perdió noches de sueño, su trabajo se volvió reactivo y la libertad que había buscado al permitir se transformó en una nueva forma de encierro. Ese regreso de la resistencia, ahora disfrazada de exigencia externa, le enseñó algo que los registros del visitante ya insinuaban. La apertura sin límites ni criterios puede convertirse en abuso. Linda, con su mirada pragmática, fue esencial en ese momento. No festejó la oferta como una victoria incondicional. Le preguntó a Michael, ¿qué condiciones necesitas para que esta apertura no te devore? Fue una conversación que abrió otra capa del experimento. El permitir no es sinónimo de ausencia de límites. Hay permitir con frontera, permitir con términos, permitir con pacto. En la llanura, las comunidades que cultivaron redes más resilientes no solo se abrían, establecían reglas de intercambio, acuerdos sobre límites y sistemas de reciprocidad. El visitante marcó en su bitácora que la apertura efectiva suele caminar junto a la organización. Ese aprendizaje nos lleva a un principio que quiero enunciar claramente. Permitir no equivale a anular la prudencia. Más bien, consiste en elegir conscientemente qué riesgo se asume y cómo se protege aquello que se considera valioso. En la práctica de Michael, eso significó anotar su intención y además trazar límites, definir cuánto tiempo dedicaría a cada cliente, establecer cláusulas de revisión y negociar términos de entrega que no implicaran disponibilidad total. No fue magia, fue negociación y gestión emocional. Pero tenía algo nuevo, la posibilidad de permitir sin convertirse en presa de la primera ola. La historia micro se reproduce en la macro, cuando patrones culturales encuentran tecnologías que amplifican efectos. En la era digital, la apertura puede ser amplificada por algoritmos que premian la visibilidad y al mismo tiempo castigan la fatiga. Un tuit viral, una publicación bien posicionada pueden abrir puertas enormes, pero son puertas que, abiertas sin acuerdos, exponen a quien las cruzó a demandas, escrutinios y expectativas externas difíciles de gestionar. El visitante, en su distancia, hubiera intuido que la escala tecnológica multiplica tanto los beneficios como los riesgos de la apertura. A partir de estas observaciones, empiezo a bosquejar, con cuidado de no doctrinar, una serie de principios prácticos que emergen de los paralelos entre la llanura y la ciudad. No son fórmulas ni promesas, son mapas estratégicos para quien decide hacer del permitir un experimento consciente. Primero, intencionalidad clara. Definir qué se quiere permitir y por qué. No basta con abrirse, es útil decir en términos concretos, quiero recibir propuestas que respeten mi tiempo o quiero colaborar en proyectos que me permitan aprender sin comprometer mi salud. En la llanura, la intención podía ser tan simple como compartir semilla para asegurar el intercambio. Hoy, la intención se transforma en criterios claros. Segundo, límites y acuerdos. La apertura sin fronteras suele ser devorada. Establecer condiciones, horarios, pagos, responsabilidades protege la apertura de convertirse en explotación. Las sociedades antiguas desarrollaron normas informales y sanciones que regulaban el intercambio. Las modernas requieren contratos explícitos y límites personales. Tercero, disminuir la intervención, no la responsabilidad. Soltar no es abdicar. Reducir la micromanipulación de la realidad propia permite que eventos emerjan, pero seguir siendo responsable por las consecuencias, evaluarlas y ajustar tácticas es indispensable. Michael aprendió que dejar de regatear no significaba dejar de negociar,
significaba negociar con otros parámetros. Cuarto, observación sin juicio. Registrar resultados como datos. Esto es especialmente importante para no convertir una anécdota en dogma. Cuando algo funciona, es tentador universalizarlo. En la llanura, los cantos que funcionaban en una estación se repetían hasta convertirse en ritual, aunque dejaran de ser útiles en otra. Michael aprendió a mantener un diario breve: intención, acción, resultado, sensación. Eso convirtió su experiencia en material para prueba y ajuste. Quinto, red de soporte. Las decisiones de apertura se sostienen mejor cuando hay aliados que modelan la práctica y ayudan a validar límites. Linda no solo fue una voz de ánimo, fue un espejo que devolvía evaluación y límites. En la llanura, los que proponían compartir sin la red adecuada podían quedar expuestos. Los que formaban alianzas tenían más probabilidades de sostener el cambio. Sexto, ética del efecto. No todo lo que uno obtiene al permitir es mérito exclusivo. Algunas veces resulta de condiciones estructurales, de privilegios o de circunstancias externas. Es ético reconocer la diferencia entre habilidad, suerte y estructura. Evitar culpabilizar a quienes no logran lo mismo es clave para no convertir la práctica en una política moralizante. A partir de estos principios, llegamos nuevamente al lugar donde lo individual encuentra lo colectivo. Si muchas personas en una comunidad practican la apertura con límites y organización, pueden transformar reglas de mercado, prácticas de intercambio y normas culturales. El visitante anotó que las sociedades que combinaron apertura con acuerdos y reciprocidad tendieron a diversificar su tejido social. Surgieron oficios nuevos, redes de intercambio más complejas y una capacidad mayor para enfrentar cambios ambientales. En contraste, aquellas que practicaron la apertura sin estructura o que fueron absorbidas por quienes monopolizaban rutas, terminaron en desequilibrios que fomentaron desigualdades. Esto nos trae la advertencia ética que siempre debo repetir en voz alta. Los marcos de manifestación y permitir no deben usarse para justificar la desatención de estructuras sociales injustas, ni para culpar a individuos por circunstancias sistémicas. Si alguien sufre pobreza, enfermedad o violencia, sugerir que no permitió suficiente es un indicador de falta de empatía y de análisis. La práctica que propongo es una herramienta de autoobservación, no una doctrina moral que explique la complejidad social. Profundicemos ahora en 3 pares adicionales de paralelos que consolidan el hilo entre la llanura y lo contemporáneo, sin pretender reducir la historia humana a una sola ley. Primero, liderazgo ritual versus liderazgo mediático. En la prehistoria, quienes lideraban rituales o que controlaban el acceso a símbolos de poder podían modelar comportamientos. Hoy, influencers, líderes de opinión y plataformas modelan prácticas colectivas. La diferencia crucial es la escala. Una idea difundida por un líder moderno puede transformarse en norma de consumo o comportamiento a gran velocidad. El riesgo es que la apertura promovida desde arriba, sin responsabilizarse por efectos, puede presionar a individuos a practicar una versión de permitir que no respete límites personales. Segundo, excedente compartido versus economía colaborativa. En las llanuras donde se compartía excedente, surgían sistemas de préstamos informales y ayuda recíproca. En nuestros días, plataformas y redes pueden facilitar intercambio, pero también precarizar la generosidad. Compartir recursos hoy puede ser una práctica de libertad o una nueva forma de precarización si la organización es débil. Tercero, narrativas de escasez versus políticas públicas y consumo. En la llanura, la historia que decía «si guardo ahora sobreviviré» se difundía como un mandato cultural. Hoy, esa narrativa puede traducirse en políticas de austeridad, en economías que priorizan la acumulación y en hábitos de consumo que enfatizan el miedo. Cambiar la narrativa no es mera psicología individual,
implica transformar discursos y prácticas institucionales. Con esos marcos en mente, vuelvo a Michael para cerrar su arco y extraer una lección. Su experimentación no fue un trayecto ascendente y lineal, sino una serie de curvas, rupturas y reencuentros con la resistencia. Después de la oferta que parecía un regalo, confrontó el desgaste que ella traía. Decidió renegociar condiciones, delegó tareas y formalizó límites en contrato. También compartió su experiencia con colegas, formando un pequeño grupo de profesionales que decidieron practicar la intencionalidad por un mes. Cada uno definiría lo que quería permitir y los límites para no ser explotado. Lo que ocurrió fue una especie de réplica en microescala de lo que en la llanura habría sido un consejo de ancianos. La práctica individual ganó fuerza cuando encontró rituales colectivos y acuerdos explícitos. Uno de los resultados más notables fue una negociación colectiva informal. Al sincronizar tarifas y condiciones, redujeron la presión de la competencia en precio. No fue un acto de conspiración ni de cartel, fue una conversación abierta entre pares sobre sostenibilidad laboral. Algunos fracasos también aparecieron. Un colega que decidió abrir sin límites terminó quemado y tuvo que retirarse por un tiempo. La lección colectiva fue dura. La apertura necesita infraestructura social para sostenerse. Es aquí donde retorno a la figura del visitante. En su cuaderno hay líneas escritas con una mezcla de asombro y cautela. Anota que la repetición que él registró hace 3,2 millones de años aún palpita en nuestras decisiones, pero que el contexto tecnológico y cultural modifica sus efectos. Quizá lo más relevante de su observación no es que la humanidad repita idénticamente, sino que los mismos núcleos psicológicos, el freno de mano, la identificación con roles, la búsqueda de control, siguen operando y solo cambian de máscara según el entorno. Antes de invitarlos al experimento práctico que propongo, quiero subrayar algo indispensable. Todo lo que sigue es una propuesta de investigación personal. No es una receta para riquezas ni una promesa de curación. Es un método para observar cómo funciona tu propia relación con la resistencia. Aquí tienes un experimento de 72 horas que puedes intentar. Es simple, concreto y diseñado para observación. 1. Define una intención clara en una frase corta. Ejemplos: recibir propuestas que respeten mi tiempo, aceptar una invitación profesional sin negociar el precio, permitir que 2 ofertas lleguen sin intervenir. Especifica qué significa para ti el resultado, no en términos de magnitud, sino en términos de condiciones, qué aceptarías y qué no. 2. Escribe esa intención en un papel. Léela una vez y luego guárdala. El gesto de escribir fija la intención. El gesto de guardar reduce la compulsión a revisarla todo el tiempo. 3. Elige una ventana de observación de 48 a 72 horas. En ese periodo, reduce las intervenciones habituales relacionadas con esa intención. Si tu ritual es revisar contratos constantemente, decide revisar solo una vez al día. Si sueles regatear tarifas, decide presentar tu tarifa sin rebaja en la próxima propuesta que recibas. 4. Mantén un registro breve diario, de 2 o 3 líneas. ¿Qué pasó? ¿Qué sentiste? ¿Qué reacción de resistencia aparecía? No juzgues los resultados, anótalos como datos. 5. Al cierre de las 72 horas, revisa los registros y responde 3 preguntas honestas. ¿Qué cambió? ¿Qué resistencias aparecieron? ¿Qué aprendería para la siguiente ronda? Insisto, esto no es garantía. Es una invitación a convertir tus hipótesis personales en evidencia íntima. Si decides hacerlo, hazlo con cuidado y sin exponerte a riesgos financieros o de salud. Si la intención implica decisiones económicas significativas, consulta con un profesional antes de cambiar contratos o inversiones. También propongo una variante colectiva. Comparte tu intención con una persona de confianza, un amigo, colega o pareja, que acepte ser tu aliado de observación. Esa persona no debe aconsejarte constantemente. Su rol es ayudar a sostener límites y comentar lo que observó desde afuera. Linda, para Michael, fue exactamente eso,
un anclaje que devolvía perspectiva. Volvamos al visitante por un instante, cerrando el círculo de la narración. Al terminar su jornada de observación, con la luz de un sol que no es el nuestro, parece que dejó una nota al margen. La repetición no es fatalidad, es posibilidad de intervención. Esa frase, escrita con una caligrafía que no llego a interpretar del todo, sugiere una mirada que respeta la continuidad sin ceder al determinismo. Somos herederos de patrones, sí, pero también agentes con la capacidad de rastrear, nombrar y, si lo decidimos, transformar. Algunos podrían preguntarse, ¿por qué usar la figura de un extraterrestre en vez de hablar simplemente de psicología evolutiva o sociología? Porque el marco del visitante nos da una distancia crítica que facilita ver lo obvio como algo sorprendente. Desde la cercanía es difícil notar lo repetido. Desde una distancia hipotética, las líneas emergen con claridad. Esa distancia es literaria y heurística. Nos permite ver la continuidad sin convertirla en sentencia. Antes de terminar, repito una advertencia ética. No utilices estas ideas para acusar o avergonzar a quienes sufren. No traduzcas la metáfora del permitir en un juicio moral que haga responsable al individuo de desigualdades estructurales. La invitación es a la autoobservación responsable y a la acción colectiva con sentido social. Cierro devolviéndote la imagen inicial. La llanura, la luz que cae, el visitante que marca patrones. Dentro de su cuaderno aparece una última anotación, casi poética. La posibilidad no habita en la ausencia de miedo, sino en la compañía del miedo cuando éste deja de decidir por nosotros. En otras palabras, no se trata de eliminar la resistencia, sino de convertirla en uno de los elementos conscientes del proceso. Si esta historia te habló de algún rincón de tu vida, te propongo algo concreto. Prueba el experimento de 72 horas y, si te animas, vuelve y deja un comentario con una línea sobre lo que observaste. ¿Surgió una oferta? ¿Apareció incomodidad? ¿Cambiaste algo en tu narrativa interna? Compartir brevemente tu experiencia ayuda a que la conversación sea colectiva, no un manual individual.